Hola mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. ¿Cómo les ha ido esta semana? Bien. Bueno, quiero solamente antes de... ¿Está viendo la transmisión? ¿Está saliendo bien? Porque no traje mi celular para monitorear. Bueno, le damos gracias al Señor, también a las personas que se están conectando en Facebook a esta hora. Le damos gracias al Señor también por sus vidas, porque pues entendemos que muchas personas ahorita no pueden salir de sus casas o no quieren por ahora, y es respetable cada posición que tomen. Lo más importante es que lo hagamos con responsabilidad, que lo hagamos con entendimiento, que lo hagamos con un argumento sólido, porque hay muchas personas que durante estos 6 meses pues se acomodaron, entonces pues ya pueden ver el servicio en su casa, sentados en el sofá, comiendo, nadie me está viendo, escucho si puedo, luego tengo una distracción, me paro al baño, voy hago esto y ya escuché el servicio, pero realmente, o sea, estuviste ahí porque usted se puede quedar en su casa escuchando el servicio por una razón justificable, pero concéntrese, busque un espacio donde nadie lo interrumpa, donde no tenga distracciones, para que realmente usted diga, sí, yo estuve en el servicio, yo escuché la palabra, yo participé del servicio. Pero no solamente lo pone y luego se va, y ahí aparece, ¿no? Fulanito está viendo, pues vaya a ver uno si está viendo ¿qué? La película, la novela, Netflix, o qué está viendo. Entonces, que si usted se queda en su casa, sea con una razón justificable, ¿sí? Entonces, como les decía, muchas personas se han acomodado en estos 6 meses y ya quieren seguir siendo parte de la iglesia virtual. No, pues ya, si sirve, entonces me quedo en una iglesia virtual y ya están cómodos ahí. Yo pienso que muchas personas, no, es que no, ahorita no me quiero reunir porque es peligroso, y estar en interacción con las demás personas, eso es peligroso. Entonces yo por eso no voy ahorita allá a congregarme, porque pues quiero tener mi sana distancia. Pero esas personas muchas veces te los encuentras en las tiendas, te los encuentras en un mall, o están en reuniones familiares y suben las fotos en el Facebook, en una fiesta, en un paseo. Entonces yo les animo para que si usted se queda en casa, se quede en casa por una razón honesta, justa, y no sencillamente por comodidad. Porque aunque sabemos que tenemos unas restricciones para acomodarnos en este lugar, estamos cumpliendo con todas las normas que la ciudad nos pide, y todavía pueden venir más personas. Entonces, si usted sabe de alguien que está en esa situación, exhórtelo con amor y anímelo a participar presencialmente, más si sabe que pues puede ir a otro lugar, ¿no? Entonces esa excusa de que es que me estoy cuidando, pero en las tiendas también hay riesgo, y hay más riesgos, ¿no? Porque todo el mundo te pasa por encima y todo el mundo está ahí encima. Entonces vamos a cuidarnos, sí, pero cuidarnos con amor y con responsabilidad. Bien, entonces vamos a orar. Los que están viendo por Facebook, ahí sí, como diría el dicho popular, ¿no? Pues al que le caiga el guante, pero espero que todos estén por esa justa razón. Vamos a orar ahorita por los cumpleañeros, vamos a orar por la palabra también en esta hora. Permítanme. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por la obra que estás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque todo lo que estamos viviendo sabemos que es parte de tu plan eterno, Señor. Aunque no lo entendamos, aunque no lo comprendamos, sabemos que tú tienes un propósito que va mucho más allá de nuestro entendimiento, Señor, y por eso te damos gracias, porque eso es lo que te hace Dios, y nosotros sencillamente somos unas criaturas. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar en este lugar y de poder levantar hoy una oración por aquellos hermanos y hermanas que han estado de cumpleaños esta semana, Señor, por Zach García, por Abel Ramírez, por Susi Carrillo, por Elia Muñoz, por Sofi Martínez, por Juanita Davis y por Oscar Treviño. Y aquellos que no tengo aquí en mi lista, Señor, pero que tú los conoces, Padre. Te pedimos una bendición especial para todos y cada uno de ellos. Como siempre lo digo, que cada día se enamoren más de ti, que ellos puedan encontrar, Señor, el propósito de su existencia a través de tu palabra y de una comunión contigo. Bendice este nuevo año que comienza, Señor, un año menos en su existencia, porque pronto, Señor, nos encontraremos contigo.
Bendícelos, Señor, bendícelos a ellos y bendice sus familias, Padre. De la misma manera, te pedimos, Señor, que bendigas tu palabra en esta hora, Señor. Gracias por permitirnos estar en este lugar y escuchar tu palabra. Gracias por aquellos también que están a través de las redes sociales escuchando tu palabra. Te pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón y que podamos entenderla, comprenderla y vivirla. Te damos gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a tener terminada la predicación. Vamos a tener la Santa Cena. En la entrada estábamos entregando los elementos ya pues de una manera más segura, ya vienen todos empacaditos y yo ahorita les explico cómo se abre y todo. Pero para las personas que nos están viendo en Facebook, usted en su casa también puede participar de la Santa Cena. Puede ir y buscar algo en su refrigerador, un poquito de jugo de algo, un pedacito de pan, una galletita, y al final entonces lo tiene y ahí con su familia también puede compartir la Santa Cena. Me preguntaba alguien, bueno, ¿y eso sí es válido? ¿Usted sí puede tomar la Santa Cena virtual o en su casa? Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que nosotros le hemos puesto mucha mística a la Santa Cena, pero si realmente entendiéramos, y hoy vamos a hablar un poco de eso, cómo era la Santa Cena en esa época, pues vamos a comprender lo que podemos y no podemos hacer. Yo digo, si en esa época hubieran pizzas, con pizza el Señor hubiese cenado. O sea, no es la forma, es el propósito, la intención, lo que hay más adentro de la Santa Cena. Y hoy vamos a aprender un poquito más de eso. Precisamente quiero invitarlos para que abran sus Biblias en Lucas capítulo 22, y vamos a estar haciendo una lectura en Lucas capítulo 22, versículos del 7 al 38. Hoy no voy a poder saludar a los que están conectados en Facebook porque no traje mi celular, no lo dejé por acá. Entonces, ¿está por allá? ¿Hay 7 personas? Ok, gracias, Breiner. Tenemos ahí Lucas capítulo 22, versículos 7 al 38. Dice la palabra del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos lo dijeron. ¿Sí está bien la cita? Ok. Lucas 22, del 7 al 38, y voy leyendo el 9. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Vamos a ir más allá, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 11, versos 23 al 26, y allí el apóstol Pablo va a presentar un resumen y nos va a ampliar un poco más lo que es la Santa Cena. Vámonos entonces hasta 1 Corintios capítulo 11, verso 23 al 26. ¿Lo tienen? Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado,
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Este tema de la Santa Cena, y sabiendo nosotros que hemos escuchado muchas enseñanzas, muchas predicaciones al respecto, casi siempre cuando se celebra la Santa Cena, generalmente 1, 2 o 3 veces al año se predica algo sobre la Santa Cena. Y hoy quiero comenzar por un punto vital, que es el propósito de la Santa Cena. ¿Cuál es el propósito de la Santa Cena? ¿Por qué tomamos la Santa Cena? ¿Es un rito religioso? No, hay un propósito santo en eso. Y se encuentra en el versículo 26 del texto que acabamos de leer. Dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué dice? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, cada vez que usted y yo estamos en este lugar y compartimos y tomamos estos elementos, estamos anunciando la muerte del Señor Jesucristo. Cada vez que lo hacemos. No solamente en Semana Santa se anuncia la muerte de Cristo. Eso lo hace la tradición y la sociedad o el mundo cristiano por muchas razones, ¿no? Pero nosotros, como cristianos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, cada vez que nos reunimos y compartimos la cena del Señor, estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Ahora, la Santa Cena es una de las 2 ordenanzas que junto al bautismo el Señor Jesucristo nos ordenó practicar. Hay muchas cosas que en muchas iglesias o muchos líderes ordenan a sus feligreses hacer, pero la Biblia solamente tiene 2 ordenanzas que el Señor Jesucristo dio como parte de nuestra, ¿cómo se dice? Como parte de nuestro ser iglesia, y es el bautismo y la Santa Cena. El resto son sencillamente reglas que se han impuesto, pero hay 2 ordenanzas que todo cristiano debe practicar: el bautismo y la Santa Cena. Y en esta en particular, la Santa Cena tiene como propósito anunciar la muerte del Señor. Pero ¿qué significa entonces anunciar la muerte del Señor? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se logra? Bueno, yo creo que la muerte del Señor Jesucristo tiene un significado crucial, un significado importante, un significado vital para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Es necesario que todo aquel que crea en el Señor Jesucristo esté consciente de lo que significó la muerte de Jesús, porque esa muerte representa nuestra justificación, que es el perdón de nuestros pecados. Usted y yo éramos los que teníamos que ir a morir, pero Él fue y murió por todos nosotros. Eso es justificación. Es como si usted tiene una deuda muy grande. Vamos a poner un tema que yo creo que muchos conocen. Usted está muy endeudado con el IRS. Entonces
usted va a un juicio, supuestamente porque usted no tiene cómo pagar, entonces le dicen, bueno, pues va a tener que pagar con cárcel. Esto es un caso hipotético. Pero llega una persona que usted no conoce y dice, perdón, yo voy a pagar la deuda por él. ¿Cuánto es la deuda? No, pues son 50 millones de dólares. No, pero es que no tengo con qué pagar. Entonces, ¿cómo va a pagar? No, pues yo voy a ir a la cárcel por él. ¿Y qué hacemos con él? Que se vaya, ya es libre, no le debe a usted nada, yo ya pagué. Eso hizo Jesús por nosotros, elevado a la N potencia. Eso fue lo que hizo el Señor. Eso es justificación. Él no solamente nos perdonó la deuda, sino que nos liberó. O sea, ya nosotros no le debemos nada a nadie. Él nos liberó. Él llevó todo el pecado. Él asumió toda la deuda, toda la responsabilidad. Jesucristo pagó él mismo por nuestros pecados. Y con este sacrificio nos hizo justos ante Dios y recibimos su perdón y su vida eterna. Entonces Dios a nosotros ya no nos mira como deudores. Aquí va aquel que lo que hizo y me debe y se libró. No. Él nos mira y no ven en nosotros pecado, porque ya no lo hay. El Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Primera de Pedro 3:18. Porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Romanos 5:8. Vamos a mirar Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y miremos Gálatas capítulo 3, versos 13 y 14. Gálatas 3, versos 13 y 14. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que tiene unas palabras un poco más comprensibles, pero usted lo puede leer allí en la versión que tenga. Dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. La muerte del Señor es entonces la más grande muestra de amor de Dios por la humanidad. Por eso es que debe ser recordada. Por eso es que usted y yo anunciamos la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga, cada vez que compartimos la Santa Cena. Porque ese momento glorioso nos libró a usted y a mí de la condenación eterna, y nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Pero ese recuerdo no debe ser entonces un recuerdo ceremonial solamente. Debe ser un recuerdo activo, un recuerdo vivo. Es decir, además de tomar los elementos de la cena del Señor, que es esa copita con jugo de uva y ese panecito, realmente lo que importa es la implicación de la comunión del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ojo con esto. Usted y yo no nos estamos comiendo el cuerpo de Cristo, ese pancito o la hostia o lo que ustedes vayan a sacar hoy de ahí, eso no es Cristo, es un símbolo de Cristo. Hay una doctrina que se llama la doctrina de la transubstanciación, que es la doctrina de la iglesia tradicional romana, que dicen que en el momento en que se eleva esa hostia o ese pan, se convierte en el cuerpo de Cristo. Cristo ya fue sacrificado una sola vez.
para siempre. No lo tenemos que estar nosotros moliendo cada vez que comemos. Esto es solamente una ilustración, es una manera de recordar prácticamente lo que le pasó al cuerpo de Cristo. Por eso el apóstol Pablo menciona algunas cosas importantes que hacen de esta recordación algo realmente valioso. Si miramos el versículo 27, ahí donde estábamos leyendo en Corintios, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Él no está diciendo desde un principio cualquiera que coma el cuerpo y beba la sangre, no. Le está diciendo cualquiera que coma este pan o beba esta copa será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Pero vamos a leerlo en otra versión, que es la palabra de Dios para todos, y vamos a entenderlo un poquito más ahí. ¿Ya lo tienen ahí el versículo 27? En Primera de Corintios, donde estábamos leyendo. ¿Ok? ¿Sí está? Mire lo que dice en la palabra de Dios para todo. Entonces, si alguien come el pan y bebe la copa del Señor de una manera que no va de acuerdo con su verdadero significado, estará cometiendo un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso me gusta utilizar otras versiones de la Biblia. No es que sean otras Biblias. Yo voy a hacer un paréntesis acá, porque a lo mejor muchos de ustedes tendrán esa pregunta. Bueno, pero el pastor a veces nos dice que la Nueva Traducción Viviente, que la palabra de Dios para todos, que la Reina Valera, ¿cuántas Biblias hay? No, Biblia solo hay una, solo hay una. No sé si a usted le han dicho, cuando usted le está leyendo a alguna persona que no es de la iglesia cristiana, le está leyendo la Biblia y dice: no, a mí léame una católica. No, es la misma Biblia. Exactamente la misma Biblia. Tiene Antiguo y Nuevo Testamento. Las dos hablan del mismo Dios, del mismo Jesucristo, del mismo Espíritu Santo. Lo que pasa es que una traducción se diferencia de la otra de acuerdo a los digamos, manuscritos de los cuales la sacaron, ¿cierto? Por eso la Biblia que se conoce como la Biblia católica, que es la misma Biblia, ahí usted va a encontrar Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, o sea, va a encontrar todo, solo que en esta traducción existen 13 libros adicionales. Se conocen como los libros deuterocanónicos, es decir, deutero significa fuera del canon, están fuera del canon. El canon es como una biblioteca que se aceptó por un grupo de muchos eruditos de la época, y dijeron: esto es lo que vamos a reconocer como inspirado por Dios. ¿Quién les dio la autoridad a ellos? Bueno, Dios mismo, y el mundo que existía en ese momento lo reconoció así. Entonces, este es el canon, y este es el que se va a aceptar en la Biblia. Pero luego fueron apareciendo muchos manuscritos más, y los querían meter acá. Entonces ellos dijeron: no, entonces vamos a ponerlos como por fuera del canon, deuterocanónicos. La Iglesia Católica Romana los aceptó y los incluyó. ¿Son libros que se pueden leer? Sí, se pueden leer. Son libros de historia, Eclesiástico, Tobías y todos esos libros. Pero no están inspirados por el Espíritu Santo. Si usted realmente conoce la palabra y usted tiene una relación personal con Cristo, cuando usted los lee, usted se da cuenta de que no son igual a los demás. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Uno de esos libros se llama... creo que Macabeos, y en el último versículo, porque son como 2 o 3, no estoy seguro, dice lo siguiente: supuestamente es el Espíritu Santo el que inspira el que inspira la Biblia, ¿cierto? O sea, Dios a través del Espíritu Santo. Entonces supuestamente dice el que escribió, que es el Espíritu Santo, dice: esto fue lo que pude hacer. Si es mediocre, no lo sé, pero esto fue lo que pude hacer. A ver, una pregunta: ¿el Espíritu Santo de Dios haría algo mediocre? ¿Diría algo de sí mismo? Ay, pues eso fue lo que pude. No. Entonces hay una discusión que aquí podríamos durar horas. Solamente quiero hacer un paréntesis para que usted se lleve por lo menos un plus hoy, algo más que haya aprendido, y si le causa curiosidad puede investigar más, me puede hablar con mucho gusto y yo le puedo compartir material al respecto. Entonces, volvamos al punto. Ahí en Corintios está diciendo: si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor de una manera que no va de acuerdo con su verdadero significado,
estará cometiendo un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Es decir, no es la ceremonia como tal, no es ese rito místico de comer el pan y la copa, lo que significa o lo que tiene sentido o propósito en la cena. Lo que realmente significa y lo que realmente tiene sentido en la cena es ese momento especial de comunión entre hermanos. Hay excepciones. Hoy seguramente hay personas en su casa compartiendo eso solo, físicamente, pero unido en espíritu, con una iglesia, con un cuerpo de Cristo, que es todos nosotros. Entonces, yo digo, estamos anunciando el más grande regalo del amor de Dios, cada vez que lo hacemos. Estamos anunciando el más grande regalo del amor de Dios. Y nos deberíamos preguntar entonces, ¿lo demostramos con nuestra manera de comportarnos entre hermanos? ¿Estamos demostrando nosotros que realmente entendemos y comprendemos el más grande regalo del amor de Dios, que fue la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Y ante esa pregunta, el versículo 28 nos puede ayudar. Dice el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y entonces así coma del pan y beba de la copa. Ok. Entonces, es claro que el propósito de la Santa Cena es anunciar la muerte de Cristo, que es el más grande regalo de Dios para la humanidad. Entregó a su Hijo para que muriera en su lugar y en el mío. Eso es un regalo maravilloso. Yo creo que pocos o ninguno de los que estamos acá entregaríamos un hijo nuestro para salvar una cantidad de gente malvada y perversa solo porque algún día van a ser buenas personas. Yo creo que no sacrificaríamos un hijo para ese propósito, pero Dios lo hizo, porque éramos malos, estábamos apartados de Él. Dice Romanos, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Dios entregó a su Hijo porque su plan perfecto incluía ese sacrificio para el perdón de los pecados. Entonces, aquí nos está diciendo el texto, si realmente entendemos eso y comprendemos eso, pruébese cada uno a sí mismo. Es decir, en otras palabras, examinémonos nosotros mismos, examinémonos si realmente estamos anunciando con nuestra manera de vivir y con nuestra manera de relacionarnos ese amor tan grande de Dios. Porque nosotros todos, algunos en mayor grado, otros en menor grado, pero nosotros todos somos muy buenos examinando a los demás. Eso es una práctica diabólica, o sea, no hay otra palabra. O sea, vivir examinando a los otros, a no ser que seas médico y estés ahí. Pero vivir examinando a los demás, qué están haciendo mal o qué no están haciendo bien, eso es exactamente lo mismo. Pero es la manera en cómo muchos cristianos viven. Y mire lo que dice Mateo 5:7, el mismo Señor Jesucristo les da un jalón de orejas a quienes vivimos o viven de esa manera, para ser incluyentes. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Porque sí, así hay mucha gente. Mateo 7:5, ¿sí eso no es? Bueno. Sí. No, 7:5, Mateo 7:5. Dislexia. Mi dislexia. Mateo 7:5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Si nosotros tenemos la costumbre de estar criticando a nuestros hermanos, entonces el Señor nos está exhortando y nos está diciendo hoy, eso no es anunciar la muerte del Señor. Eso no es discernir el cuerpo de Cristo. Y es claro que lo que realmente nosotros debemos hacer cuando compartimos como cuerpo este tiempo de la Santa Cena es mirar dentro de nosotros, no mirar a los otros, es mirar dentro de nosotros lo que debemos corregir en relación con el cuerpo de Cristo para que su sacrificio no sea en vano en nuestra vida. Versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Bueno, pastor, ¿cómo así? Explíqueme eso.
¿De qué está hablando ahí la palabra? Porque ya me da miedo, entonces yo no voy a volver a comer la Santa Cena, porque yo soy un pecador y yo vivo así, no la vuelvo a compartir. No, el Señor no está diciendo eso. El Señor nos está dando una invitación de amor, diciendo, ustedes hoy, una vez más, tienen la oportunidad de corregir. Porque es que eso es lo maravilloso del Dios que tenemos. Hay otras religiones, aunque esta no es una religión, es un estilo de vida, pero digamos, ¿no?, para identificarnos y diferenciarnos. Hay otras religiones y hay muchos dioses en los que las enseñanzas son enseñanzas crueles, de separación, enseñanzas de división, de castigo, de juicio. Pero nosotros tenemos un Dios tan amoroso, primero porque Él fue el que se acercó a nosotros. Él fue el que se acercó a nosotros. Él fue el que tendió el puente, que fue Jesucristo, para acercarnos a Él. Eso no lo hacen otros dioses de los cuales se enseña. Y aparte de eso, Él nos da la oportunidad día tras día de que nosotros corrijamos nuestro caminar. ¿Saben por qué? Porque la palabra dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. A Él no se le agota su misericordia. Y nosotros podemos ir a sus brazos todos los días, reconociendo que hemos fallado y que necesitamos un Salvador. Dice ese versículo 29, lo voy a leer también entonces en la traducción Palabra de Dios para Todos. Y lo que les decía ahorita es que no terminé, y perdón por eso, es que estas traducciones en la misma Biblia, solamente que la traducen contextualizando las palabras, poniendo palabras un poco más contemporáneas. Porque ya nosotros no hablamos de vosotros, a no ser que estemos en España. Nosotros los latinos no hablamos de vosotros, hablamos de nosotros o ustedes, pero no hablamos de vosotros. Y hay muchas otras palabras en la versión Reina Valera que fue traducida hace un poco más de 500 años. El idioma era diferente y hay palabras que no vas a entender. Entonces uno busca otra versión, es la misma Biblia y entiende un poquito más. Entonces les voy a leer ese mismo versículo 29 en la Palabra de Dios para Todos. Porque el que come y bebe, escuchen, sin considerar a los que forman el cuerpo del Señor, se condena a sí mismo. ¿Cómo así? No entiendo. ¿Qué es lo que forma el cuerpo del Señor? Pues la cabeza, los pies, los dedos, las uñas. No. Aquí está hablándonos de un cuerpo espiritual. Y esto ya lo hemos hablado mucho. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo somos usted y yo. Acá no está hablando de un cuerpo físico, ni mucho menos está hablando de un pedazo de pan, porque ese pan es solamente harina y agua, y no se convierte en el cuerpo de Cristo, es un elemento simbólico. Aquí realmente está hablando del verdadero cuerpo de Cristo, y el verdadero cuerpo de Cristo es su iglesia, es decir, usted y yo, somos el cuerpo de Cristo. Efesios 4, versículo 15 y 16, Efesios 4, versículos 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El apóstol Pablo en Efesios hace una comparación entre un cuerpo físico y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, con una cabeza que es la que gobierna, la que domina, donde están el cerebro que envía todas las señales necesarias para que nuestro cuerpo funcione. Pero esa cabeza en este cuerpo espiritual es Cristo, y usted y yo somos parte del cuerpo. ¿Qué parte del cuerpo? La que sea, no importa, todas son iguales. Ay, pastor, pero es que el dedo chiquito del pie, y más si no tiene uña, es bien feo, yo no quiero ser. No importa si usted es el dedo chiquito del pie sin uña, está ahí para cumplir una función. Somos el cuerpo de Cristo. Él está hablando entonces de nosotros. Yo no sé si hasta acá usted ya puede ir relacionando entonces de lo que está hablando Pablo respecto a la Santa Cena, o de discernir el cuerpo de Cristo, de comprender el cuerpo de Cristo, de entender el cuerpo de Cristo. Esto es lo que significa ese versículo. Si usted y yo, hermano y hermana, no podemos considerar a los que forman el cuerpo de Cristo, cada hermano y cada hermana, entonces estamos tomando la cena indignamente.
A eso se refiere. A eso se refiere. Por eso la ceremonia no es tan importante como el propósito y el sentido de la Santa Cena. Yo he ido a ceremonias de Santa Cena que, mejor dicho, ni qué producción de Broadway. No. Una cosa que uno no se atreve ni a moverse ni a respirar. ¿Y será que la tomo o no la tomo? Le sirven a uno en unas copas elegantísimas y un pan hecho en quién sabe dónde, traído de Israel y un montón. O sea, una pompa en la ceremonia y desfilan los diáconos con las cestas y pasan, y es una cosa que dura como 2 horas, o sea, más que la misma predicación. Eso no es. Yo no me imagino a Cristo en esa con sus discípulos. Él estaba en una camaradería, en un compartir, en un entender, en tener misericordia de Judas por lo que iba a ir a hacer, por Pedro por lo que iba a hacer también, qué iba a pasar con ellos, o sea, ese momento tan especial. ¿Cómo es posible eso entonces? ¿Cómo es posible que nosotros podamos discernir el cuerpo de Cristo de esa manera? O no discernir el cuerpo de Cristo, más bien. Cuando pensamos mal de los hermanos, cuando hablamos mal de ellos, cuando murmuramos, cuando chismeamos, cuando juzgamos, cuando somos inmisericordes, cuando somos egoístas, cuando somos orgullosos entre nosotros. Eso es beber la copa y comer el pan indignamente. Eso no es discernir el cuerpo de Cristo. Jesucristo murió por amor. Eso no nos queda duda, ¿cierto? Él murió por amor. ¿De qué me vale entonces tomar 1000 cenas sin amor, sin discernir el cuerpo de Cristo? Pues no me vale de nada. Entonces, dejemos los ritos de lado. Toda esa ceremonia pomposa, dejemos todos esos ritos de lado y vivamos a Cristo realmente. Cada vez que comamos ese elemento, sepamos que estamos anunciando la muerte de Cristo y que como requisito debemos discernir el cuerpo de Cristo. Y yo no estoy diciendo que entonces usted se pare y vaya a abrazar a todos los hermanos con los que ha tenido problemas y a pedirles perdón, porque yo eso lo he visto toda mi vida en muchas iglesias. Desde los 7 años que yo estoy en la iglesia cristiana he visto eso. Y pastores, párense hermano, vaya donde el hermano que le hizo daño y pídale perdón, hínquese delante de él, arrepiente. No. Porque ese hermano hace eso cada Santa Cena. Yo lo veía en las iglesias donde está. El mismo hermano. Cuando empezaban a reparar, ya ahí va Pedrito, de Juanito otra vez. ¿Y sí? No. Eso hay que hacerlo de corazón. Hay que hacerlo de corazón. Y hay momentos, y hay espacios, y hay lugares para hacerlo. Es sencillamente en mi corazón cerrarle la puerta a todas esas cosas que no me dejan discernir el cuerpo de Cristo. Ahora recordaremos esa cena compartiendo los elementos. Pero ¿qué pasaría si no lo pudiéramos hacer? ¿Qué pasaría si nosotros no pudiéramos compartir los elementos de la Santa Cena, como nos tocó por casi 6 meses? Ahora mismo lo estamos haciendo de esta manera y muchos de los que están en casa lo están haciendo de manera virtual. Para muchas iglesias no es posible ahora juntarse para compartir, pero eso es una muestra de Dios mismo y nos está enseñando que lo que verdaderamente importa no es el ritual, sino el significado. Por 6 meses no pudimos tomar la Santa Cena presencial. Entonces, ¿qué pasa? Y una vez la hicimos virtual. ¿Qué pasa? ¿No vale? Claro, porque lo que importa no es el rito, sino el significado. El significado. El amarnos unos a otros y juntos anunciar la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga. Versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y muchos duermen. En la Nueva Traducción Viviente dice el versículo, esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto, por no discernir el cuerpo de Cristo. Wow, el versículo anterior termina diciendo, el 29, juicio come y bebe para sí. ¿Y cuál es ese juicio? Y acá está el juicio. Cuando nosotros vivimos de esa manera y no podemos considerar a los que hacen parte del cuerpo de Cristo, entonces viene un juicio. Y no estamos hablando de perder la salvación,
porque la misma palabra dice que la salvación es del Señor. Salmo 3:8 dice: la salvación es de Jehová. No podría yo exponer esto como una doctrina de que se pierde la salvación, pero la palabra está diciendo que quienes viven de esta manera, es decir, no discerniendo el cuerpo de Cristo, acarrean un juicio, y ese juicio es el causante de debilidades, de enfermedades y hasta la muerte. Tómelo como quiera, como lo entienda, pero está hablando de que esto trae unas consecuencias. ¿Por qué? Porque el no discernir el cuerpo de Cristo nos llena de una cantidad de sentimientos negativos que está comprobado que afectan el cuerpo. La amargura, el enojo, el resentimiento, eso afecta al cuerpo. Gente que vive así, gente que vive enferma, que vive aislada. Entonces sí hay consecuencias. Puede ser algo extremo, pero cuando una persona vive con esas actitudes y con esos sentimientos contrarios al amor de Cristo, pues vive una vida, como les estaba diciendo, de amargura, aunque quieran aparentar lo contrario. Y la Biblia también dice, Salmo 73, verso 21, dice: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Están las taquicardias y todas esas enfermedades, porque hay amargura. Proverbios 17:22 en la Nueva Traducción Viviente: el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado, ¿qué dice? Consume las fuerzas. Ahí está, el secreto. Proverbios 10:21, también en la Nueva Traducción: las palabras del justo animan a muchos, pero a los necios los destruye su falta de sentido común. Proverbios 11:9: los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras, pero el conocimiento rescatará a los justos. Y podríamos seguir, porque la palabra de Dios sí tiene mucho que decir al respecto, pero avancemos. Verso 31 de Corintios: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces no vamos a ser condenados, no perdemos la salvación, pero hay una consecuencia de no discernir el cuerpo de Cristo. Hay un castigo. Dice la palabra de Dios para todo: si nos examináramos bien, no seríamos condenados. Pero cuando el Señor nos castiga, es para mostrarnos el camino correcto, para no tener que condenarnos con el resto del mundo. Por esto les decía hace rato que no es un juicio para condenación, pero sí trae consecuencias desastrosas en nuestra vida. Por eso Dios nos da esta oportunidad cada vez que tomamos los elementos de la cena y que podemos examinarnos a nosotros mismos y tomar acción respecto a nuestro discernir el cuerpo de Cristo. Termina ahí ya, versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Y esta parte final nos está confirmando el sentido del mensaje. No se trata del ritual personal para yo sentirme bien. Se trata de la comunión colectiva para vernos bien, pero delante del Señor. Para vernos bien, pero delante del Señor. Qué bueno que nos juntamos acá. Qué bueno que ponemos una música instrumental y que le entregamos la copa a cada uno y que nos tomamos un tiempo y oramos. Eso es bueno, porque eso nos permite mostrarnos al mundo como el cuerpo de Cristo. Amaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros. Esa es la máxima de Cristo y por consiguiente la máxima nuestra. Amaos los unos a los otros, sin restricciones. Amaos los unos a los otros. Juan capítulo 13, versículo 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, si tomamos esta parte final y miramos la parte inicial, si la Santa Cena tiene un propósito y es anunciar la muerte del Señor Jesucristo, y anunciar la muerte del Señor Jesucristo nos invita a que nosotros podamos discernir el cuerpo de Cristo, y entendemos ya cómo lo debemos de discernir. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que ustedes son mis discípulos.
es muy difícil ser de testimonio para las personas que no vienen a la iglesia cuando tú estás hablando de alguien de la iglesia con esa persona. Entonces, en vez de estar abriendo la puerta de su alma al evangelio, la estás cerrando, y muchas veces con lo que hablamos aún hasta trancas le ponemos. Entonces el mundo no va a conocer que somos los discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque no tenemos amor los unos con los otros, y el amor implica compasión, y no necesitamos más conclusión que esta. Es la única y es la mejor manera de anunciar la muerte del Señor Jesús, proclamando su más grande acto de amor por la humanidad para el perdón de pecados. Entonces, hermanos, nosotros cuando nos reunimos a compartir la Santa Cena, lo que estamos haciendo es un acto de amor. Y cuando nos tomamos un tiempo y oramos, debemos reconocer delante del Señor en lo que hemos fallado. Si nosotros en algún momento de nuestra vida no hemos discernido correctamente el cuerpo de Cristo, y entonces tenemos la oportunidad de pedirle al Señor perdón y decirle al Señor que a través de su Espíritu Santo nos ayude a hacerlo. Es que es muy fácil caer en la tentación. Es muy fácil de caer en la tentación. Yo les decía hace un tiempo, no vamos a ser amigos todos, pero somos hermanos. Seguramente los que son familias muy grandes, que tienen 8, 10 hermanos, usted no es amigo de todos sus hermanos. Usted a lo mejor tiene más feeling con unos que con otros, pero todos son sus hermanos. Y en el momento en que se necesitan, ahí están sus hermanos y se ayudan mutuamente, en una familia sana, ¿no? Es lo normal, es lo normal. Es igual que entre nosotros, ¿sí? No somos todos amigos, está bien, pero somos hermanos. Somos hijos de un mismo Padre y tenemos una responsabilidad que cumplir. Y es protegernos unos a otros, ayudarnos unos a otros, amarnos unos a otros, para que entonces sí podamos anunciar la muerte del Señor Jesucristo y tenga sentido lo que vamos a hacer a continuación. Todo lo que ha pasado ahorita con este virus es una oportunidad muy grande de Dios. Yo no he visto nada malo en esto, aparte de que te falte algo en la alacena, pero yo no he visto nada malo en esto. Claro que han habido momentos tensionantes, claro que es muy aburrido. Mis niños han estado 6 meses encerrados y las salidas han sido muy limitadas con unos controles exagerados. Y pueden decir, ay, pero usted no confía en el Señor. Bueno, piense como quiera y cada quien tiene manera de llevar esto en su vida. Pero lo que yo sí he entendido en todo esto es que Dios tiene un plan perfecto y un propósito, y que todo esto es maravilloso. Y de antemano les anuncio, vengan el próximo domingo, porque la predicación, la palabra del Señor va a estar tremenda. Ya está lista, el Señor me la regaló y va a estar tremenda, y los invito para... ¿Por qué? Porque necesitamos liberarnos y necesitamos entender la Biblia, porque no tiene sentido que yo me pare aquí a exponer una cantidad de sermones que nadie va a entender y que no le van a servir para su vida. Pero hoy sí podemos decir, ya entiendo para qué tomo la Santa Cena y qué debo de hacer cuando tomo la Santa Cena y qué no debo de hacer. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu fidelidad y por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das a esta hora de estar en este lugar, de poder compartir, Señor, como cuerpo de Cristo, de poder compartir como familia, de poder, Señor, entender entre nosotros lo que significa tomar la Santa Cena y discernir el cuerpo de Cristo para anunciar la muerte del Señor Jesús hasta que tú regreses una vez más por nosotros. Gracias por este momento tan especial, Señor. Y yo te pido que nos ayudes a discernir el cuerpo de Cristo cada día. No solamente cuando estamos tomando la cena, sino cada día de nuestra existencia, porque las relaciones son parte de nuestra vida. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a pedirles... Tienen ahí los elementos, a alguien le faltó, por si algo, por aquí hermanos, vamos, ahí viene el hermano César.
esto pues tenga sentido en nuestra mente, sin ánimo de ufanarme, para nada, solamente como un ejemplo. Algo compartí similar una vez que me invitaron a dirigir la Santa Cena acá, un poco más de 3 años. Yo no era pastor aquí todavía. Y ahí donde estaba David sentado, estaba la hermana Águeda Newton. Los que la conocieron, pues saben de quién estoy hablando. Una mujer de Dios tremenda. Y ella pues por años estaba en la iglesia, ella era una jovencita, y en esta iglesia pues muchos años también. Y yo di mi entendimiento de lo que era la Santa Cena. Y yo expliqué esto se mete el pan acá y todo, porque siempre he buscado de que la gente pueda entender las cosas. Y cuando se acabó la reunión, se me acercó, esa fue la manera en que nos conocimos. Se me presentó y me dijo que ella llevaba muchos años ahí sentada, pero que no entendía, nunca había entendido lo que esto significaba, aparte de que sí era un rito sagrado, que había que hacerlo cada mes, pero no esa implicación. Primero, eso fue una motivación para mí, para seguir haciendo lo que hago y enseñar. Y fue la manera en que conecté con ella. Y tuvimos tiempos maravillosos, compartimos una amistad muy bonita. Tuvo todo el deseo de su corazón de enseñarme inglés. Bueno, aquí está la hermana también que nos daba clasecitas, ¿cierto? Muy amorosa. Y no es que yo haya aprendido inglés, pero entendí algunas cosas que no entendía hasta ahora. Y aún en los últimos minutos antes de morir, ahí estaba ella con su rostro y tan especial y todo. Y les cuento esto ¿por qué? Porque es importante entender lo que hacemos en la vida cristiana. O sea, no tiene sentido que yo haga un montón de cosas sin entenderlas. Entonces, ustedes ya no tienen excusa, los 35 que estamos acá. Ya no tenemos excusa. Ahora cada vez que compartamos la cena, ya entendemos qué es lo que debemos hacer y no debemos hacer. Amén. Esto es muy fácil, vamos a abrirla aquí. Hay una alita arriba y una abajo para sacarla. ¿Ya la pudieron sacar o no? Están más inteligentes ustedes que yo. Vamos a orar por esto. Vamos a darle gracias al Señor. Y como esto simboliza el cuerpo de Cristo, y esto fue parte de la explicación que ese día se nos tomó. Esto simboliza porque cuando Cristo fue crucificado en el madero, fue golpeado, fue maltratado por amor. Y cuando nosotros ponemos esto en nuestra boca y lo masticamos, mastíquelo tranquilo, usted no le está mordiendo un pie al Señor, nada, mastíquelo tranquilo. Porque eso es el sentido, que entendamos lo que Cristo sufrió. Eso es lo que significa este pedazo de pan. Vamos a orar por lo que significa. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque entendemos lo que significa cuando nosotros compartimos el pan. Primero, que estamos anunciando la muerte del Señor Jesucristo, por lo que significa el cuerpo y la sangre de Cristo, porque fue lo que Él entregó allí en la cruz para redimirnos a todos los que estamos en este lugar. Gracias también porque hay una promesa en esto, y es que tú lo volverás a compartir, pero cuando ya estemos contigo. Esto nos anima, Señor, nos anima y nos llena de esperanza de que nosotros podamos llegar a ese momento y poder compartir esa cena contigo, Señor, porque tú has prometido. Vamos a comer el pan. Este jugo de uva simboliza la sangre de Cristo, no solo por su color, sino porque lo que hace este jugo de uva en nuestra boca es lo que la sangre de Cristo hace en nuestra vida. Nuestra boca quedó como residuos de ese pan. Y cuando tomamos la copa, limpiamos nuestra boca. La sangre de Cristo limpia nuestra vida, de toda nuestra basura, de todo nuestro pecado. Él la entregó por nosotros. Por eso es tan importante anunciar la muerte de Cristo. Por eso es tan importante que discernamos el cuerpo de Cristo, que nos amemos.
Gracias por ese sacrificio. Un sacrificio, Señor, inigualable. Un sacrificio que no tiene precio, Señor. Y por el cual mis hermanos y yo estamos hoy en este lugar reconociéndote a ti como Dios soberano. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados, por limpiar nuestras vidas de todo pecado, permitirnos, Señor, ser llamados tus hijos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a tomar de la copa. Señor, gracias por este momento tan hermoso. Gracias porque hoy como familia podemos compartir un alimento, pero al mismo tiempo entendemos el propósito de compartirlo. Gracias por lo que has hablado en nuestra vida. Gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, porque fallamos una y otra vez. Como decía Pablo, lo que quiero hacer no hago, lo que no quiero hacer hago, y eso nos pasa a todos nosotros. Ayúdanos, Señor. Perdónanos. Perdónanos porque muchas veces no hemos discernido el cuerpo de Cristo y lo que hacemos es maltratar el cuerpo de Cristo. Pero te pedimos, Señor, que nosotros podamos vivir una vida de obediencia a ti, anunciando la muerte del Señor Jesucristo a través de discernir el cuerpo de Cristo, para que los que están afuera puedan reconocer que somos los discípulos de Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga y que el Señor nos ayude cada día a ser obedientes a su palabra. Ya terminamos y solamente quiero recordarles que tenemos nuestra próxima reunión el miércoles virtual a las 7 de la noche en la página de Facebook. También estamos ya subiendo algunos videos a la página de YouTube. Ya les expliqué hace 8 días cómo encontrarla. Los invito para que participen de ellos. Y hoy a las 5 de la tarde los varones tienen una reunión. Todos los domingos a las 5 de la tarde usted puede venir y participar. Están compartiendo un estudio muy precioso, muy edificante. Las mujeres también el miércoles a las 10 de la mañana, como decía David, pero de manera virtual. Si alguno de ustedes trajo su ofrenda para la congregación